28 años. 28 años desde la última vez que mi hijo me llamó mamá. 28 años desde que sentí su abrazo verdadero, desde que escuché su voz, sin segundas intenciones. Y ahora, aquí estaba yo, sosteniendo una invitación, dorada en mis manos temblorosas, con su nombre escrito en letras elegantes. Querida mamá Romelia, sería un honor tenerla en nuestra cena familiar este sábado, a las 7 de la noche. Con todo el amor, Aurelio y Celina. Mi primera reacción fue reír. Una risa amarga que salió del fondo de la garganta, mezclada con lágrimas que no sabía si eran de dolor o de alivio. Porque, finalmente, después de tanto tiempo esperando, yo sabía exactamente por qué mi hijo había vuelto. Y esta vez, estaba preparada. Me senté en el sillón de terciopelo azul que mi difunto esposo Lorenzo me había regalado en nuestro 30º aniversario de bodas. La tela ya estaba descolorida, pero aún guardaba su olor. Una mezcla de colonia, barata y cigarrillos. 5 años habían pasado desde que Lorenzo partió, dejándome no solo viuda, sino también con un secreto que ni yo misma conocía completamente hasta la semana pasada. Durante todos estos años de soledad, había aprendido a vivir con el silencio. Un silencio que se volvía más pesado cada cumpleaños que pasaba sin una llamada, cada Navidad que celebraba sola frente al televisor, cada Día de las Madres que me recordaba que había fracasado en lo más importante de mi vida, ser madre. ¿Dónde había fallado? Me hacía esa pregunta cada madrugada cuando el insomnio me visitaba. Había sido una madre dedicada. Había trabajado doble turno como maestra para darle una buena educación. Había vendido mis joyas para pagarle la universidad. Había esperado despierta cada noche cuando llegaba tarde en su adolescencia. Y cuando se casó con Celina, intenté ser la suegra perfecta, la que no se mete, la que respeta los espacios, la que solo quiere lo mejor para su familia. Pero nada fue suficiente. La primera vez que Celina me dijo que era demasiado intensa con mi nieta Esther, tragué mis palabras. Cuando sugirió que mis visitas eran muy frecuentes, reduje mis apariciones a una vez por semana. Cuando insinuó que mis regalos eran inadecuados porque confundían a la niña, dejé de llevarle cosas, y cuando finalmente me dijeron que era mejor que les diera espacio para crecer como familia, me alejé completamente. Ese fue mi error más grande, alejarme sin pelear. Porque después de ese alejamiento, vinieron los años de la nada. Años donde mi teléfono sonaba solo para las cuentas y los vendedores. Años donde preparaba comida para 2 por costumbre y terminaba guardando la mitad en el refrigerador hasta que se echaba a perder. Años donde hablaba con las plantas de mi jardín porque necesitaba escuchar mi propia voz. Recuerdo vívidamente el día del 5º cumpleaños de Esther. Había preparado un pastel de chocolate, su favorito, y había envuelto cuidadosamente una muñeca que había visto en sus ojos durante meses. Llegué a su casa con la esperanza de una sonrisa, de un abrazo de mi nieta, de ver crecer a esa pequeña que llevaba mi sangre. Celina abrió la puerta solo a medias, su rostro una máscara de molestia fingida como preocupación. «Ay, señora Romelia, no sabíamos que vendría. La verdad es que Esther está enferma, tiene fiebre. Otro día será mejor». Pero escuché risas adentro. Risas de niños, risas de familia, risas de las que yo estaba excluida. Vi por la ventana los globos de colores. Olí el aroma de comida casera. Sentí el calor de una casa llena de vida. Y ahí, parada en la entrada como una extraña, sosteniendo un pastel que nadie quería y un regalo que nadie recibiría, entendí que ya no era bienvenida en la vida de mi propio hijo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por los años perdidos, por las palabras no dichas, por los abrazos que nunca llegaron. Lloré porque había perdido no solo a mi hijo, sino también a mi nieta.
a esa pequeña que era mi única conexión con el futuro. Pero algo cambió en mí esa madrugada. Entre las lágrimas y el dolor, nació una decisión silenciosa. Si no me querían en sus vidas, no les suplicaría mi lugar. Si había dejado de ser importante para ellos, aprendería a ser importante para mí misma. Los años que siguieron fueron una transformación silenciosa pero profunda. Si mi hijo había decidido borrarme de su vida, yo aprendería a construir una nueva sin él. Pero eso no significaba que el dolor desapareciera de la noche a la mañana. Había días en que despertaba esperando una llamada que nunca llegaba. Había tardes en que cocinaba su platillo favorito por pura costumbre. Había noches en que soñaba con su risa de niño y despertaba con el corazón destrozado. Mi amiga, Maricela Cornejo, fue quien me salvó de hundirme completamente en esa tristeza. Maricela, con sus 68 años de sabiduría y su lengua afilada como navaja, apareció en mi puerta un martes por la mañana con café recién hecho y una determinación que no admitía negativas. Romelia Fonseca, me dijo mientras se acomodaba en mi cocina como si fuera suya. Llevas 3 meses llorando por un hombre que no merece ni una de tus lágrimas. Es hora de que recuerdes quién eres. Maricela tenía razón en muchas cosas. Había sido maestra durante 40 años. Había criado 5 hijos prácticamente sola, después de que su marido las abandonara. Y había aprendido que la dignidad no se mendiga, se conserva. Sus palabras eran duras pero necesarias, como una medicina amarga que cura. Tu hijo es un malagradecido, continuó, removiendo el azúcar en su taza con movimientos precisos. Pero tú no puedes vivir esperando que los malagradecidos cambien. La vida es muy corta para desperdiciarla en quien no la valora. Durante esos primeros años de distanciamiento, establecí una rutina que me mantenía cuerda. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café en la cafetera de metal que Lorenzo me había regalado en nuestros primeros años de matrimonio y salía al jardín a cuidar mis plantas. Mis manos encontraron consuelo en la tierra húmeda, en el crecimiento lento pero constante de las flores que plantaba con esperanza. Los rosales fueron mis primeros compañeros. Rosales rojos que Lorenzo había plantado cuando nació Aurelio. Rosales que habían sobrevivido a sequías, inviernos y negligencia. Mientras los podaba y los regaba, conversaba con ellos como si pudieran entenderme. Les contaba sobre mis días vacíos, sobre las cartas que escribía pero nunca enviaba, sobre los cumpleaños de mi nieta que celebraba sola con un pastel pequeño y una velita. Pero también les contaba sobre mis pequeñas victorias, como el día que decidí pintar la sala de un color que a Lorenzo nunca le había gustado, como la tarde que me compré un vestido nuevo sin pedirle permiso a nadie, como la mañana que me inscribí en clases de bordado en el centro comunitario, no porque necesitara aprender, sino porque quería estar rodeada de voces femeninas que llenaran el silencio de mi casa. Fue en esas clases donde conocí a otras mujeres como yo, mujeres que habían sido madres dedicadas, esposas abnegadas, y que ahora, en la segunda mitad de sus vidas, se encontraban solas o rechazadas por hijos ingratos. Había historias que me partían el corazón. Carmina, cuyo hijo la había internado en un asilo para quedarse con su casa. Flavia, a quien su nuera le prohibía ver a sus nietos. Esther, la del mismo nombre que mi nieta, que trabajaba limpiando casas para mantener a un hijo adicto que le robaba hasta el último peso. Escuchar sus testimonios me hizo entender que mi dolor no era único, pero tampoco era normal, que ser madre no significaba ser mártir, y que el amor incondicional no debía confundirse con la aceptación del maltrato. Estas mujeres se convirtieron en mi nueva familia, en mi círculo de contención, en las hermanas que la vida me había negado. Con ellas aprendí a reír otra vez, reír de verdad, no esa risa amarga que había acompañado mis primeros meses de soledad.
Reíamos de nuestros maridos muertos y sus manías, de nuestros achaques, de los galanes de las telenovelas que veíamos religiosamente cada tarde. Pero también llorábamos juntas, sin pena, sin explicaciones, entendiendo que el dolor compartido se vuelve más llevadero. Maricela me enseñó que la independencia emocional se construye día a día, decisión a decisión. No esperes que te llame, me decía cada vez que me veía mirando el teléfono con nostalgia. No cocines pensando en él. No vivas su ausencia. Vive tu presente. Y poco a poco, comencé a vivir mi presente. Cambié los muebles de lugar porque me daba la gana. Adopté un gatito callejero al que llamé Domingo, porque llegó un domingo lluvioso y se quedó para siempre. Empecé a ver películas que Lorenzo odiaba y a escuchar música que me hacía bailar sola en la cocina. Me permití ser Romelia, no la madre de Aurelio, no la viuda de Lorenzo, sino simplemente Romelia. Pero el corazón de madre nunca muere completamente. Cada cumpleaños de Aurelio, cada día del padre, cada fecha significativa, una parte de mí esperaba un milagro. Esperaba que el teléfono sonara, que apareciera en mi puerta, que recordara que tenía una madre que lo había amado desde antes de que naciera. Ese milagro nunca llegó, pero algo más estaba por llegar, algo que cambiaría todo para siempre. El 5º año de mi viudez llegó como todos los anteriores, silencioso, predecible, marcado por pequeñas rutinas que había construido para mantener mi cordura intacta. Pero fue precisamente en esa aparente tranquilidad donde todo comenzó a cambiar, aunque yo no lo supiera aún. Era un martes por la mañana cuando el teléfono sonó con una insistencia que me resultó extraña. Generalmente las llamadas matutinas eran de vendedores o citas médicas, nunca algo urgente. Pero la voz del otro lado me hizo detener la taza de café a medio camino hacia mis labios. Señora Romelia Fonseca, habla el licenciado Celestino Alcántara, del despacho jurídico Alcántara y Asociados. Necesito hablar con usted sobre asuntos relacionados con el patrimonio de su difunto esposo, Lorenzo Fonseca. ¿Podría visitarnos esta tarde? Mi primer pensamiento fue que había algún problema con los papeles de la casa, algún trámite pendiente que Lorenzo había dejado sin resolver. Durante 5 años, había manejado todos los asuntos legales a través de un contador que me cobraba poco y me explicaba menos. Nunca pensé que hubiera algo más allá de nuestra modesta casa y la pequeña cuenta de ahorros que me había dejado mi marido. La oficina del licenciado Alcántara estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero elegante que me intimidó desde el momento en que crucé la puerta. Una secretaria joven me recibió con una sonrisa profesional y me hizo esperar en una sala decorada con libros de leyes y diplomas enmarcados. Mientras esperaba, mis manos temblaron ligeramente. A los 65 años, la sorpresa es rara. Beth, son buenas noticias. El licenciado Alcántara era un hombre delgado, de unos 50 años, con lentes gruesos y una expresión que mezclaba seriedad con algo que no pude identificar inmediatamente. Me invitó a sentarme frente a su escritorio de madera oscura, repleto de folders y documentos que parecían muy importantes. Señora Fonseca, comenzó, ajustándose los lentes. Lo que voy a revelarle puede resultar sorprendente. Su esposo, Lorenzo, era un hombre muy reservado en sus asuntos financieros y me pidió específicamente que no revelara cierta información hasta 5 años después de su fallecimiento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué secretos había guardado Lorenzo durante todos esos años de matrimonio? Durante 43 años habíamos compartido todo: la mesa, la cama, las preocupaciones, los sueños. O al menos eso creía yo. Su esposo, continuó el licenciado mientras abría una carpeta gruesa, fue durante décadas un inversionista muy cauteloso pero inteligente. Cada mes, sin falta,
Destinaba una parte de su salario a diferentes inversiones: propiedades, acciones, bonos del gobierno. Lo hacía con tanta discreción que incluso utilizaba mi despacho como intermediario para que usted no se enterara. Las palabras se mezclaban en mi cabeza como un remolino confuso. Lorenzo. Mi Lorenzo, que se quejaba cuando subía el precio de la leche, que contaba centavo por centavo para las compras del mes, que me decía que no podíamos permitirnos vacaciones porque había que ahorrar para la vejez. Ese mismo Lorenzo, según me decía el licenciado, había estado construyendo en secreto un patrimonio considerable. Las propiedades, explicó mientras me mostraba documentos que parecían escritos en un idioma extranjero, incluyen 3 departamentos en el centro de la ciudad, 2 casas en la costa y un local comercial que actualmente está rentado. Las acciones han tenido un rendimiento excelente durante estos años, especialmente las de empresas de telecomunicaciones y energía. Y luego está la cuenta de inversiones, que ha crecido considerablemente con el interés compuesto. Mi mente no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. Durante todos estos años de viudez, había vivido con la pensión de maestra y los pequeños ahorros que Lorenzo me había dejado oficialmente. Había calculado cada gasto. Había rechazado invitaciones por no tener dinero suficiente. Había vivido con la ansiedad constante de que los recursos se agotaran antes que yo. ¿Cuánto?, pregunté con un hilo de voz, casi temiendo la respuesta. El licenciado me miró por encima de sus lentes y, por primera vez desde que había llegado, sonrió ligeramente. El patrimonio total, señora Fonseca, asciende a aproximadamente 2.150.000 pesos, sin contar el valor de la casa donde actualmente reside. El mundo se detuvo. 2 millones. 2 millones de pesos que habían estado ahí todo este tiempo, mientras yo contaba monedas para comprar medicina, mientras rechazaba tratamientos dentales por el costo, mientras me negaba pequeños lujos pensando que no podía permitírmelos. Pero junto con la sorpresa y el alivio, llegó otra emoción más compleja: la traición. ¿Por qué Lorenzo me había ocultado esto? ¿Por qué me había hecho vivir con la ansiedad económica cuando podríamos haber disfrutado juntos de esa seguridad? ¿Por qué me había dejado descubrirlo sola, 5 años después de su muerte? Su esposo dejó instrucciones muy específicas, continuó el licenciado, como si pudiera leer mis pensamientos. Quería asegurarse de que usted tuviera tiempo suficiente para procesar su ausencia antes de conocer esta información. Decía que usted era una mujer muy generosa y temía que si conocía el patrimonio inmediatamente, lo utilizaría para resolver los problemas de otros en lugar de cuidar de sí misma. Lorenzo me conocía bien, demasiado bien. Probablemente tenía razón. Si hubiera sabido del dinero cuando él murió, habría ayudado a Maricela con sus deudas médicas, habría pagado los estudios de los hijos de mis amigas, habría donado a cada causa noble que se me hubiera presentado. Habría dado todo menos a mí misma. Hay algo más, agregó el licenciado, y su expresión se volvió más seria. La semana pasada, alguien contrató los servicios de un investigador privado para indagar sobre su situación económica. Querían saber específicamente sobre propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Por suerte, el investigador es ético y me contactó antes de proporcionar cualquier información. Mi sangre se enfrió. No necesitaba preguntar quién había contratado esa investigación. Solo había una persona en el mundo que tendría interés en conocer mi situación financiera, y era la misma persona que llevaba 28 años sin llamarme mamá. ¿Tienen alguna idea de quién fue?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. El licenciado asintió gravemente. El investigador me proporcionó el nombre: Aurelio Fonseca, su hijo.
El nombre de mi hijo saliendo de los labios del licenciado me golpeó como una bofetada helada. Aurelio. Mi Aurelio. El niño que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El adolescente rebelde al que había defendido ante maestros y vecinos. El joven universitario por quien había trabajado turnos dobles para pagar sus estudios. Ese mismo Aurelio ahora había contratado un detective para espiar mi vida, para calcular cuánto podía obtener de mí. La oficina del licenciado se volvió borrosa por un momento. Sentí que el aire se espesaba, que las paredes se cerraban sobre mí. 28 años de silencio absoluto, y la primera vez que mi hijo mostraba interés en mi existencia era para investigar mi dinero, no para saber si estaba bien, si estaba enferma, si me sentía sola, solo para calcular su ganancia. Señora Fonseca, ¿se encuentra bien? La voz del licenciado me devolvió al presente. ¿Necesita un vaso de agua? Asentí débilmente. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el vaso que me ofreció. El agua fría bajó por mi garganta como una caricia necesaria, ayudándome a recuperar la composición. Pero por dentro, algo se había roto definitivamente. Si quedaba algún vestigio de esperanza sobre una reconciliación genuina con mi hijo, acababa de desvanecerse para siempre. ¿Qué debería hacer?, pregunté finalmente. Mi voz apenas un susurro. El licenciado se inclinó hacia adelante, sus ojos mostrando una mezcla de profesionalismo y compasión humana. Lo primero es proteger sus bienes. Necesitamos actualizar su testamento, establecer medidas de seguridad para sus cuentas y crear un fideicomiso que proteja su patrimonio de cualquier intento de manipulación o presión familiar. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de documentos, firmas y decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Cada papel que firmaba era como construir una muralla entre mi hijo y yo, pero una muralla necesaria. El licenciado me explicó cada detalle con paciencia, asegurándose de que entendiera que estaba tomando el control total de mi vida financiera. Una pregunta más, señora Fonseca, dijo mientras organizaba los documentos. ¿Hay alguien en quien confíe plenamente? Alguien que pueda ser su contacto de emergencia y que tenga sus mejores intereses en el corazón. Sin dudarlo respondí. Maricela Cornejo. Es mi mejor amiga desde hace años. Perfecto. La incluiremos en los documentos como su persona de confianza. También recomiendo que considere establecer un legado para su nieta, Esther, en un fideicomiso que solo pueda acceder cuando cumpla 25 años. Así se asegura de que ella se beneficie directamente, sin intermediarios. La mención de Esther me trajo una mezcla de dolor y esperanza. Mi nieta, ahora de 19 años, era la única conexión pura que me quedaba con mi familia. A través de redes sociales, había logrado mantener un contacto mínimo con ella. Mensajes ocasionales, fotografías de sus logros universitarios, pequeñas conversaciones que me llenaban el corazón, pero que tenía que mantener en secreto porque sabía que sus padres no las aprobarían. Salí de la oficina del licenciado con una carpeta llena de copias y una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, me sentía poderosa, pero también terriblemente sola. Tener dinero no llenaba el vacío que mi hijo había dejado en mi corazón, pero al menos me daba la libertad de enfrentar ese vacío desde una posición de fuerza. Esa noche llamé a Maricela y le pedí que viniera a mi casa. Necesitaba contarle todo. Necesitaba compartir esta revelación con alguien que me conociera lo suficiente para entender la complejidad de mis sentimientos. Maricela llegó con una botella de vino tinto y esa mirada perspicaz que la caracterizaba. Por tu voz en el teléfono, supe que algo grande había pasado. ¿Bueno o malo? Las 2 cosas. Le respondí mientras servía el vino en las copas que habían sido el regalo de bodas de una de mis hermanas. Copas que solo usaba en ocasiones especiales.
Esta definitivamente calificaba como una ocasión especial. Le conté todo. La herencia secreta de Lorenzo, los millones que nunca supe que existían, la investigación que había ordenado Aurelio, las medidas de protección que había tomado. Maricela me escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando gradualmente de sorpresa a indignación, a algo parecido al orgullo. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé mi relato. 28 años sin llamarte, y ahora que huele el dinero aparece como buitre carroñero. Sus palabras fueron duras pero exactas. Aurelio había sido muchas cosas durante su vida. Un hijo mimado, un estudiante mediocre, un esposo ausente, un padre negligente. Pero nunca había sido tonto para los negocios. Sabía que su empresa de construcción había estado pasando por dificultades económicas. Sabía que Celina tenía gustos caros y ambiciones sociales que requerían dinero constante. Sabía que yo era una viuda solitaria que, según su cálculo, estaría desesperada por recuperar a su familia a cualquier precio. «¿Qué vas a hacer cuando te busque?», preguntó Maricela. «Porque sabes que lo hará. Ahora que sabe que tienes dinero, va a aparecer con la mejor actuación de su vida». Esa pregunta me mantuvo despierta toda la noche. Me quedé acostada, mirando el techo, imaginando diferentes escenarios. ¿Cómo se acercaría? ¿Con lágrimas falsas y disculpas ensayadas? ¿Con una emergencia médica inventada? ¿Con promesas de reconciliación familiar? La respuesta llegó exactamente una semana después, en forma del convite dorado que ahora tenía entre mis manos. Elegante, formal, cargado de palabras cariñosas que no había escuchado de su boca en décadas. «Querida mamá Romelia, mamá, después de 28 años, volvía a ser mamá». Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había criado a ese niño con amor incondicional. Los años de soledad, el dolor del abandono y ahora el conocimiento de sus verdaderas intenciones habían forjado en mí una nueva versión de Romelia. Una versión que estaba lista para jugar el juego, pero con sus propias reglas. La semana que siguió al descubrimiento de la investigación de Aurelio fue como vivir en un estado de alerta constante. Cada sonido del teléfono me sobresaltaba, cada sombra que pasaba frente a mi ventana me hacía pensar que finalmente había llegado el momento del encuentro. Pero cuando la invitación llegó, no fue de la manera que esperaba. Un muchacho en motocicleta tocó mi puerta un viernes por la tarde. En sus manos llevaba un sobre color crema, grueso, con mi nombre escrito, en caligrafía elegante. El papel era caro, del tipo que se usa para bodas importantes o eventos sociales de alta sociedad. Todo en esa invitación gritaba dinero y estatus, exactamente el tipo de imagen que Celina siempre había querido proyectar. Mientras leía las líneas cuidadosamente redactadas, pude imaginar perfectamente la escena. Celina dictando cada palabra, mientras Aurelio asentía obedientemente, ambos calculando exactamente qué tono usar para atraer a la viuda solitaria de vuelta al redil familiar. Con todo el amor. ¡Qué ironía tan perfecta! Me dirigí al teléfono y marqué el número de Maricela. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba anclarme en la realidad antes de que las emociones contradictorias me abrumaran completamente. Ya llegó. Le dije sin preámbulos cuando contestó. ¿El buitre?, respondió inmediatamente. Maricela siempre había tenido la capacidad de entender perfectamente mis pensamientos con pocas palabras. Una invitación a cenar. Elegante, formal, llena de palabras dulces que no me había dicho en décadas. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea, y luego escuché la risa seca característica de mi amiga. «Claro, ahora que sabe que vales 2 millones de pesos, de repente recuerda que tiene madre. ¿Qué vas a hacer?». Esa era la pregunta que había estado atormentándome desde que recibí la invitación. Una parte de mí, la madre que había llevado a Aurelio en el vientre durante 9 meses,
Quería creer que tal vez había algo genuino en este acercamiento. Tal vez la investigación había sido casualidad. Tal vez realmente quería reconciliarse. Tal vez los años le habían enseñado el valor de la familia. Pero la mujer que había crecido durante estos 5 años de soledad, la que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía mejor. Sabía que los hombres como Aurelio no cambian, solo se adaptan a las circunstancias cuando les conviene. «Voy a ir», le dije finalmente. «¿Estás loca?» La voz de Maricela subió una octava. «Romelia, ese hombre te va a manipular, te va a hacer sentir culpable, te va a prometer el cielo y las estrellas para que cambies tu testamento. Por eso mismo voy a ir», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es hora de que Aurelio conozca a la nueva Romelia, la que ya no se deja pisotear». Los días siguientes los dediqué a prepararme meticulosamente para ese encuentro. No era solo cuestión de elegir qué vestido ponerme o qué llevaría como regalo. Era planear cada palabra, cada gesto, cada reacción. Si Aurelio quería jugar al teatro familiar, yo le daría la actuación de su vida. Primero llamé al licenciado Alcántara para informarle de mis planes. Le pedí que preparara documentos adicionales de protección y que estuviera disponible por teléfono durante toda la velada del sábado. También le solicité que investigara discretamente la situación financiera actual de la empresa de Aurelio. Si iba a enfrentar a mi hijo, necesitaba conocer exactamente qué tan desesperado estaba. Las noticias que el licenciado me trajo 2 días después confirmaron mis sospechas. La empresa constructora de Aurelio había perdido 3 contratos importantes en los últimos meses. Tenían deudas con proveedores, problemas con el banco y rumores de una posible bancarrota si no conseguían capital fresco pronto. Celina, por su parte, había estado manteniendo un estilo de vida que claramente excedía los ingresos reales de la familia. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales. Incluso habían hipotecado su casa para mantener las apariencias. Mi hijo no solo era un mal hijo, también era un mal administrador. El viernes en la noche, mientras planchaba el vestido azul marino que había decidido usar para la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo en mi estómago me dijo que debía contestar. ¿Abuela? La voz era joven, tímida, pero inconfundiblemente familiar. ¿Esther? Mi corazón se aceleró inmediatamente. Era la primera vez en años que mi nieta me llamaba directamente por teléfono. Sí, soy yo. Abuela, conseguí tu número a través de una amiga. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Su voz sonaba diferente, más madura, pero también preocupada. Durante los siguientes minutos, Esther me contó lo que había estado sucediendo en su casa. Las discusiones constantes entre sus padres sobre dinero, las llamadas desesperadas a diferentes familiares pidiendo préstamos y, finalmente, la conversación que había escuchado accidentalmente entre Aurelio y Celina sobre la vieja y su herencia. «Abuela», me dijo con una voz que temblaba ligeramente. «No quiero que te lastimen. Papá y mamá están planeando algo, y no es nada bueno. Están hablando de conseguir que cambies tu testamento, de que les des poder notarial. Incluso mencionaron algo sobre tu capacidad mental». Las palabras de Esther me llenaron de una furia fría y calculada. No solo planeaban manipularme emocionalmente, sino que estaban considerando declararme incompetente mentalmente para tomar control de mis bienes. Era una traición tan profunda que superaba incluso mis expectativas más pesimistas sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hijo. «Gracias por contarme, mi amor», le dije, manteniendo mi voz calmada a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. «¿Sabes qué? Mañana voy a cenar con tus padres. Será una velada muy interesante». «¿Vas a ir?», Esther sonaba alarmada.
Abuela, no deberías. Es una trampa. Lo sé, querida, pero a veces las trampas funcionan en ambos sentidos. Después de colgar con Esther, me senté en mi cocina con una taza de té y una libreta. Era hora de planear mi propia estrategia. Si Aurelio y Celina querían jugar sucio, les iba a demostrar que su víctima indefensa había aprendido algunas cosas durante estos años de abandono. Esa noche casi no dormí, pero no por nervios o miedo. Era la anticipación de finalmente tener la oportunidad de cerrar un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Mañana no sería solo una cena familiar. Sería el momento en que Romelia Fonseca recuperaría definitivamente su dignidad. El sábado amaneció con una claridad cruel, que parecía burlarse de la farsa que estaba a punto de desarrollarse. Me desperté sin la ayuda del despertador, como si mi cuerpo hubiera estado esperando este día durante años. Mis manos no temblaron. Mientras preparaba el café, mi estómago no se revolvió ante la idea del encuentro. Por el contrario, sentía una serenidad extraña, como si finalmente hubiera encontrado el camino hacia algo que había estado buscando sin saberlo. Durante la mañana, seguí mi rutina habitual con una precisión casi ritual. Regué las plantas del jardín, conversando con los rosales rojos como siempre hacía, pero esta vez las palabras fueron diferentes. Hoy, les dije mientras acariciaba los pétalos sedosos, hoy recupero lo que es mío. No hablaba solo del dinero o de la dignidad, hablaba de mí misma. A las 3 de la tarde, Maricela llegó como habíamos acordado. Venía cargada con 2 bolsas del mercado y esa expresión determinada que ponía cuando había decidido tomar cartas en un asunto. Sin decir palabra, se dirigió a mi cocina y comenzó a sacar ingredientes. ¿Qué haces?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Te voy a preparar tu comida favorita antes de que vayas a esa farsa, respondió mientras lavaba los chiles poblanos. Necesitas toda tu fuerza para lo que viene, y no confío en que esos buitres te den de comer decentemente. Mientras Maricela cocinaba, yo me dediqué a prepararme físicamente para la velada. Elegí cada prenda con cuidado deliberado. El vestido azul marino que Lorenzo me había regalado para nuestro último aniversario. Elegante pero no ostentoso. Los aretes de perlas que habían sido de mi madre, pequeños pero significativos. Y el anillo de bodas que había seguido usando todos estos años, no por nostalgia romántica, sino porque me recordaba que había sido amada genuinamente, al menos una vez en mi vida. ¿Llevas la grabadora?, preguntó Maricela mientras servía los chiles rellenos humeantes. Toqué discretamente mi bolso, donde había escondido el pequeño dispositivo que el licenciado Alcántara me había recomendado. Era legal grabar conversaciones en las que yo participara, y tenía la sospecha de que necesitaría evidencia de todo lo que mis queridos familiares estuvieran planeando decirme. ¿Y el testamento falso?, sonreí mientras le mostraba los documentos que llevaba en una carpeta elegante. El licenciado había preparado un testamento completamente ficticio, lleno de cifras impresionantes y disposiciones generosas hacia Aurelio y su familia. Si mis sospechas eran correctas, esos papeles cumplirían perfectamente su propósito de hacer que mis queridos familiares mostraran sus verdaderas intenciones. A las 5 de la tarde, comencé mi transformación final. Me bañé con el jabón de rosas que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con el cuidado de una actriz preparándose para el papel más importante de su carrera, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Interpretar el papel de la abuela ingenua y solitaria que estaba desesperada por recuperar el amor de su familia. Mientras me aplicaba un poco de lápiz labial, me miré fijamente en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la que había llorado durante noches enteras por el abandono de su hijo. Sus ojos tenían una determinación que había tardado 65 años en desarrollarse completamente.
Esta mujer había aprendido que el amor no se mendiga, que el respeto no se ruega y que la dignidad no se negocia. «Estás perfecta», me dijo Maricela cuando bajé las escaleras. «Pareces una abuela dulce e indefensa que está emocionada por ver a su familia. Esa es exactamente la intención», respondí mientras revisaba una vez más el contenido de mi bolso. La grabadora, el testamento falso, mi teléfono con el número del licenciado en marcación rápida y una pequeña fotografía de Esther que siempre llevaba conmigo. El taxi llegó puntualmente a las 6:30. Mientras nos dirigíamos hacia la colonia residencial donde vivían Aurelio y Celina, observé por la ventana las calles de la ciudad donde había pasado toda mi vida. Las mismas calles donde había caminado embarazada, soñando con el futuro de mi hijo, donde había corrido con él de niño hacia el parque, donde había llorado sola después de su abandono. Hoy, esas mismas calles eran testigos de mi transformación final. La casa de mi hijo era exactamente como la recordaba. Pretenciosa, grande, diseñada más para impresionar a los vecinos que para crear un hogar cálido. El jardín estaba perfectamente cuidado por jardineros profesionales. Las ventanas brillaban sin una mancha y el automóvil de lujo en la entrada proclamaba un éxito económico que, según mis investigaciones, era más fachada que realidad. Respiré profundamente antes de tocar el timbre. El sonido familiar me transportó instantáneamente a los pocos momentos felices que había vivido en esa casa. El día que conocí a Esther, recién nacida. Las primeras navidades cuando aún era bienvenida. Los cumpleaños infantiles antes de que las tensiones familiares me convirtieran en persona non grata. La puerta se abrió y apareció Celina, radiante con una sonrisa que no había visto dirigida hacia mí en más de 2 décadas. Estaba impecablemente vestida, maquillada como para una sesión fotográfica, y irradiaba esa falsa calidez que solo sale a relucir cuando se necesita algo importante. «¡Suegra querida!», exclamó mientras se acercaba a abrazarme. «¡Qué alegría tan grande tenerla aquí después de tanto tiempo!». El abrazo duró unos segundos más de lo necesario, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de la sinceridad de sus palabras. Yo me dejé abrazar, correspondiendo con la tibieza justa de una abuela emocionada, pero tímida después de años de distanciamiento. «Celina, te ves hermosa», respondí con voz suave. «Gracias por invitarme. No sabes cuánto he esperado este momento». No era mentira. Había esperado este momento, pero no por las razones que ella imaginaba. «¡Aurelio!», gritó hacia el interior de la casa. «¡Ya llegó mamá!». «Mamá». La palabra resonó en el aire como una campana falsa. Durante 28 años había dejado de ser mamá para él y ahora, mágicamente, había recuperado ese título. Qué coincidencia tan extraordinaria que sucediera exactamente cuando él descubrió mi herencia. Los pasos se acercaron por el pasillo y finalmente apareció mi hijo. Aurelio a los 42 años era una versión cansada del joven brillante que había criado. Su cabello comenzaba a mostrar canas prematuras, su rostro tenía líneas de estrés que no recordaba, y sus ojos tenían esa mirada calculadora que reconocí inmediatamente porque la había visto en su padre cuando quería algo. «Mamá», dijo con voz cargada de una emoción que parecía ensayada. «No sabes cuánto me alegra verte». Se acercó con los brazos abiertos y por un momento el instinto maternal que había dormido durante años amenazó con despertar. Pero me mantuve firme en mi propósito. Este abrazo no era el reencuentro de una madre con su hijo. Era el primer movimiento en un juego muy peligroso. «Aurelio», susurré contra su hombro, permitiendo que mi voz temblara ligeramente. «Mi niño, cuánto te he extrañado».
El abrazo con Aurelio duró exactamente el tiempo necesario para que yo sintiera la rigidez de sus músculos, la forma en que sus manos me palmotearon la espalda con movimientos mecánicos, sin el calor genuino que caracteriza el afecto verdadero. Cuando nos separamos, pude ver en sus ojos esa mirada evaluadora que había aprendido a reconocer en los hombres, que consideran a las mujeres como objetos útiles más que como personas. «Pasa, pasa», me dijo mientras me guiaba hacia la sala principal. «La casa está completamente a tu disposición». La sala había cambiado desde mi última visita hace años. Los muebles eran más caros, los adornos más ostentosos, las obras de arte más pretenciosas. Todo gritaba dinero, pero también gritaba deudas, porque cuando uno vive rodeado de lujo auténtico, no necesita proclamarlo tan desesperadamente. «¿Te sirvo algo de tomar, suegra?», preguntó Celina con esa voz melosa que reservaba para las ocasiones especiales. «Tenemos vino tinto, vino blanco, whisky, lo que usted prefiera. Un poco de vino tinto estaría perfecto», respondí mientras me acomodaba en el sofá de cuero, que probablemente costaba más que mi salario de maestra durante 3 meses. Mientras Celina se dirigía hacia el bar, aproveché para observar los detalles de la casa con ojos nuevos. Los marcos de las fotografías familiares eran de plata auténtica, pero en ninguna de esas fotografías aparecía yo. Era como si hubieran borrado sistemáticamente mi existencia de su historia familiar. Las únicas fotos donde aparecía mi rostro estaban relegadas a una mesa lateral, casi escondidas, como evidencia incómoda de una relación que preferían olvidar. «Mamá», dijo Aurelio mientras se sentaba frente a mí, inclinándose hacia adelante, con una expresión que pretendía ser íntima y sincera. «Antes que nada, quiero pedirte disculpas». Aquí estaba, el momento que había estado esperando. La actuación principal estaba a punto de comenzar. «¿Disculpas?», pregunté con voz temblorosa, interpretando perfectamente el papel de la madre herida que se aferra a cualquier migaja de arrepentimiento. «Sí, mamá. Me he dado cuenta de que estos años... bueno, que he sido un mal hijo, un hijo terrible». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «La muerte de papá me afectó mucho más de lo que admití. En su momento, y creo que me alejé de ti porque me dolía demasiado recordar todo lo que habíamos perdido. Era una mentira elaborada y bien construida. Lorenzo había muerto hacía 5 años, pero Aurelio se había alejado de mí mucho antes. De eso, su distanciamiento había comenzado gradualmente después de su matrimonio, cuando Celina empezó a susurrarle al oído que una suegra demasiado presente era un estorbo para el crecimiento de una pareja joven. No sabía que te había afectado tanto. Mentí suavemente, secándome una lágrima inexistente. Yo también he sufrido mucho estos años, hijo. Ha sido muy difícil estar sola. Celina regresó con una copa de vino que olía caro y sabía a culpa. Se sentó junto a Aurelio y pude ver cómo intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Era la mirada de 2 conspiradores que están ejecutando un plan cuidadosamente diseñado. «Suegra», intervino Celina con voz dulce, «nosotros también hemos reflexionado mucho sobre estos años perdidos y hemos llegado a la conclusión de que la familia es lo más importante que tenemos. Por eso queremos que sepa que desde hoy, usted tiene un lugar permanente en nuestras vidas». «Un lugar permanente. Qué generosos de su parte ofrecerme un lugar en la familia que había ayudado a crear y sostener durante décadas. Es hermoso escuchar eso», respondí, permitiendo que mi voz se quebrara ligeramente con emoción fingida. «No saben cuánto he soñado con este momento. Estos años han sido tan solitarios». Aurelio se inclinó aún más hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban ligeramente sudorosas, una señal de nerviosismo que recordaba desde su infancia
cuando había hecho algo malo y trataba de ocultarlo. «Mamá, queremos proponerte algo», dijo con voz grave y solemne. «Hemos estado pensando que tal vez sería mejor si vivieras más cerca de nosotros. Incluso hemos considerado la posibilidad de que te mudes a esta casa. Tenemos espacio suficiente y así podríamos cuidarte como mereces». Ahí estaba la primera trampa. Mudarme a su casa significaría estar bajo su control constante, supervisada en cada movimiento, aislada de mis amistades y mi independencia. Pero sobre todo, significaría estar disponible las 24 horas para cualquier manipulación que decidieran ejercer sobre mí. «Es una propuesta muy generosa», dije lentamente, como si estuviera considerando seriamente la oferta. «Pero mi casa tiene tantos recuerdos de Lorenzo. No sé si estaría lista para dejarla». «Por supuesto que entendemos eso», intervino Celina rápidamente. «Pero piénselo, suegra. Una mujer de su edad viviendo sola puede ser peligroso. ¿Qué pasaría si se enferma en la madrugada? ¿Qué pasaría si alguien trata de aprovecharse de usted? Qué irónico. Me estaban advirtiendo sobre personas que podrían aprovecharse de mí, mientras ellos mismos estaban ejecutando exactamente ese plan. Además», agregó Aurelio, «hemos estado pensando en otros asuntos prácticos, asuntos financieros, legales. Una mujer sola puede ser vulnerable a estafas, a personas sin escrúpulos que buscan aprovecharse de viudas indefensas». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión serena. Estaban llegando al punto central de toda esta farsa. «No entiendo muy bien de esas cosas», respondí con voz inocente. «Lorenzo siempre manejaba todo eso. Desde que murió, apenas he logrado entender las cuentas básicas». Era exactamente lo que querían escuchar. La viuda ingenua y desamparada que necesitaba desesperadamente que alguien más tomara control de sus asuntos. «Por eso mismo, mamá», dijo Aurelio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Celina y yo hemos hablado con algunos expertos financieros y todos coinciden en que lo más prudente sería que tuvieras ayuda profesional para manejar tus bienes. Incluso», agregó Celina, «sería conveniente que le dieras poder notarial a Aurelio para que pueda tomar decisiones importantes en tu nombre. Así no tendrías que preocuparte por todas esas cosas complicadas». Poder notarial. Ahí estaba la jugada maestra. Con poder notarial, Aurelio podría acceder a mis cuentas, vender mis propiedades, cambiar mis inversiones, incluso modificar mi testamento sin que yo pudiera impedirlo. ¿Poder notarial?, pregunté con voz tímida, como si fuera la primera vez que escuchaba el término. «Es solo un documento legal que me permitiría ayudarte con los trámites bancarios y ese tipo de cosas», explicó Aurelio con una naturalidad que me impresionó por su cinismo. «Nada complicado, mamá. Solo una forma de asegurar que estés protegida. Protegida de todo, excepto de él, aparentemente. Suena complicado», murmuré, tomando un sorbo de vino para ganar tiempo. «¿Es realmente necesario?» «Bueno», dijo Celina, inclinándose hacia mí con expresión maternalmente condescendiente. «La verdad es que a nuestra edad, a veces la mente empieza a fallar un poquito. No es culpa de nadie, es natural. Pero por eso es importante tener estos documentos listos antes de que sea demasiado tarde». La implicación era clara como el cristal. Si no firmaba voluntariamente el poder notarial, el siguiente paso sería cuestionamiento de mi capacidad mental. Exactamente lo que Esther me había advertido que estaban planeando. Pero dos podían jugar ese juego. «Tienen razón», dije finalmente, dejando que mi voz sonara resignada y vulnerable. «A veces me siento muy confundida con tantos papeles y números. Sería un alivio tener ayuda con esas cosas». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Aurelio
Fue tan amplia que por un momento temí que se le desencajara la mandíbula. Celina exhaló discretamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Habían mordido el anzuelo perfectamente. «Qué bueno que lo entiendas, mamá», dijo Aurelio levantándose del sofá con una energía renovada. «De hecho, tenemos algunos documentos aquí que podrías revisar después de la cena. Son solo formalidades, pero es mejor tenerlo todo en orden. Por supuesto que tenían los documentos listos. Probablemente los habían preparado antes incluso de enviarme la invitación. Esta cena no era una reconciliación familiar. Era una firma de documentos disfrazada de reencuentro emocional». «Mientras tanto», intervino Celina poniéndose de pie, «¿qué le parece si pasamos al comedor? Preparé su platillo favorito». Me condujeran hacia un comedor que parecía sacado de una revista de decoración. La mesa estaba puesta con manteles de lino, vajilla de porcelana, copas de cristal y candelabros que proyectaban una luz cálida y acogedora. Todo estaba diseñado para crear un ambiente de intimidad familiar, para hacer que me sintiera especial, querida, bienvenida, después de tantos años de frialdad. Pero lo que más me llamó la atención no fue la elegancia de la decoración, sino la ausencia notable de alguien muy importante. «¿Esther no va a acompañarnos?», pregunté mientras Aurelio me ayudaba a sentarme en la silla principal. Hubo un silencio breve pero perceptible. Celina y Aurelio intercambiaron otra de esas miradas rápidas que habían estado usando toda la noche. «Esther tenía planes previos, con sus amigos de la universidad», explicó Celina con una naturalidad forzada. «Ya sabes cómo son los jóvenes, siempre ocupados con sus cosas». Era mentira, y yo lo sabía. Esther me había llamado justamente para advertirme sobre esta cena. Su ausencia no era casualidad, era estratégica. Mis queridos familiares no querían testigos de lo que estaban planeando hacer conmigo. «Qué lástima», murmuré con genuina tristeza. «Tenía tantas ganas de verla. Ha crecido tanto». «Oh, la verás pronto», se apresuró a decir Aurelio. «De hecho, una de las ventajas de que vivamos más cerca es que podrás pasar mucho más tiempo con ella. Más manipulación emocional. Usaban a mi nieta como carnada, sabiendo que era mi punto más vulnerable. Prometían acceso a Esther a cambio de mi firma en documentos que me dejarían completamente indefensa». Celina desapareció hacia la cocina y regresó con una bandeja de platos humeantes. El aroma que llenó el comedor me transportó inmediatamente a mi propia cocina. Mole poblano, arroz con azafrán, frijoles refritos. Había preparado exactamente los platillos que yo solía cocinar para Aurelio cuando era niño. Los mismos que había preparado para las pocas cenas familiares a las que había sido invitada en los primeros años de su matrimonio. «Esperamos que esté como a usted le gusta», dijo Celina sirviéndome una porción generosa. Recordé exactamente cómo lo preparaba. El detalle era perfecto, calculado para despertar nostalgia y emoción. Pero también revelaba cuánto habían investigado, cuánto habían planeado cada aspecto de esta velada. Nada era espontáneo, nada era genuino. «Está delicioso», dije después del primer bocado. Y no mentía. Celina había hecho un trabajo excelente recreando mis recetas. Sabe exactamente como el que yo hacía. «Bueno, tuve una excelente maestra», respondió Celina con una sonrisa que podría haber parecido sincera si yo no hubiera sabido la verdad. «Lamento no haber aprendido más de usted cuando tenía la oportunidad». ¿Cuándo había tenido la oportunidad? ¿Durante los años en que me habían excluido sistemáticamente de las reuniones familiares? ¿Durante las Navidades a las que no fui invitada? ¿Durante los cumpleaños donde mi presencia era tolerada pero no deseada? Nunca es tarde para aprender, respondí diplomáticamente. Durante los siguientes 20 minutos, mantuvimos una conversación ligera sobre comida,
sobre los cambios en el barrio, sobre las travesuras de Esther en la universidad. Todo muy civilizado, muy familiar, muy normal, como si los últimos 28 años de abandono hubieran sido apenas un malentendido pasajero. Pero yo podía sentir la tensión creciendo debajo de la superficie. Veía cómo Aurelio chequeaba discretamente su reloj, cómo Selina se aseguraba de que mi copa de vino nunca estuviera vacía, cómo ambos dirigían la conversación hacia temas seguros mientras se preparaban para el momento crucial. Ese momento llegó con el postre. «Mamá», dijo Aurelio después de que Celina sirviera 3 porciones de flan casero. «Quería aprovechar esta noche tan especial para hablar contigo sobre algo importante. Aquí venía, el gran finale de toda esta actuación». «Dime, hijo», respondí, con voz suave, manteniendo mis manos ocupadas con la cucharita del postre para disimular cualquier temblor de anticipación. «Selina y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro», comenzó, adoptando ese tono grave que las personas usan cuando quieren sonar profundas y reflexivas, sobre nuestra familia, sobre nuestros errores, sobre cómo queremos que sean las cosas de ahora en adelante. Selina asintió solemnemente, como si estuviera participando en una ceremonia religiosa, en lugar de una estafa familiar. «Y hemos llegado a la conclusión», continuó Aurelio, «de que queremos asegurarnos de que tengas la mejor calidad de vida posible en estos años dorados de tu vida». «Años dorados». Qué expresión tan interesante para referirse a la edad en que me habían abandonado. «Completamente. Por eso», intervino Celina, «hemos consultado con abogados especializados en derecho familiar y patrimonial, y todos nos han dicho lo mismo. Una mujer de su edad necesita protección legal y financiera». «¿Protección contra qué?», pregunté con genuina curiosidad, como si realmente no entendiera hacia dónde se dirigía la conversación. «Bueno», dijo Aurelio inclinándose hacia adelante, adoptando una expresión paternal que resultaba grotesca considerando las circunstancias. «Existen personas sin escrúpulos que se aprovechan de adultos mayores, estafadores, supuestos amigos que buscan beneficiarse, incluso cuidadores deshonestos». La ironía era tan espesa que prácticamente se podía cortar con cuchillo. «Por eso», agregó Celina alcanzando una carpeta de cuero que había estado discretamente colocada en una mesa lateral, «preparamos algunos documentos que te darían la tranquilidad de saber que tu patrimonio está completamente protegido». Patrimonio. Finalmente habían usado la palabra clave. Durante toda la noche habían bailado alrededor del tema, pero ahora estaban listos para ir directo al grano. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, manteniendo mi voz temblorosa y confundida. «Son varios», explicó Aurelio mientras Celina abría la carpeta y sacaba una pila de papeles. «Un poder notarial que me permitiría ayudarte con las transacciones bancarias, una actualización de tu testamento para asegurar que todo esté en orden, y algunos formularios para transferir ciertas propiedades a un fideicomiso familiar». Ahí estaba todo. Poder notarial, testamento modificado, transferencias de propiedades. Un paquete completo para despojarme legalmente de todo lo que poseía. «Suena muy complicado», murmuré, mirando los documentos como si fueran jeroglíficos egipcios. «Para nada, mamá», se apresuró a decir Aurelio. «Yo me encargo de toda la parte complicada. Tú solo necesitas firmar en algunos lugares y después puedes vivir tranquila sabiendo que todo está perfectamente organizado». Era el momento. Habían mostrado todas sus cartas. Habían revelado completamente sus intenciones. Ahora era mi turno de jugar. «Hijo», dije lentamente, dejando que mi voz temblara con emoción. «Estoy tan conmovida por todo esto, por su preocupación, por querer cuidarme después de todos estos años».
Los ojos de Aurelio brillaron con triunfo anticipado. «Pero antes de firmar cualquier cosa», continué, sacando de mi bolso la carpeta que había preparado cuidadosamente, «quiero mostrarles algo que preparé para ustedes. Verán», dije mientras abría lentamente mi carpeta, disfrutando de cómo la expresión de triunfo en el rostro de Aurelio se transformaba gradualmente en algo parecido a la confusión. «Durante estos años de soledad he tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre la vida, sobre la familia, sobre lo que realmente importa. Saqué los documentos falsos que el licenciado Alcántara había preparado para mí, papeles que parecían oficiales importantes, llenos de sellos y firmas que impresionarían a cualquiera que no fuera abogado. Yo también he estado trabajando con profesionales legales», continué con voz suave pero firme, «y ellos me ayudaron a preparar mi testamento final». Vi cómo Celina y Aurelio intercambiaron una mirada rápida, sus cerebros procesando esta información, inesperada. Habían planeado ser ellos quienes controlaran todos los aspectos legales de la situación. «¿Tu testamento?», preguntó Aurelio, tratando de mantener un tono casual, pero sin poder ocultar completamente la avidez en su voz. «Sí, hijo. Después de todo, una mujer de mi edad debe tener sus asuntos en orden». Extendí los documentos hacia él. Quería que lo leyeran juntos, para que supieran exactamente qué he decidido hacer con todo lo que Lorenzo y yo construimos durante nuestra vida. Aurelio tomó los papeles con manos que temblaban ligeramente. Celina se acercó inmediatamente, leyendo por encima de su hombro. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas, absorbiendo cada línea, cada cifra, cada disposición. Y lo que leyeron los dejó sin aliento. El testamento falso que habían preparado para mí era una obra maestra de manipulación psicológica. Detallaba un patrimonio de 3 millones de pesos, incluyendo propiedades que nunca había poseído, y cuentas bancarias con cifras que harían que cualquier hijo codicioso perdiera la compostura. Y lo más importante, todo, absolutamente todo, estaba destinado a Aurelio y su familia. «¿Mamá?», murmuró Aurelio, su voz apenas un susurro ahogado por la emoción. Esto es increíble. 3 millones. Leyó Celina en voz alta, como si necesitara escuchar las palabras para creerlas. «Suegra, no tenía idea de que usted y Lorenzo hubieran acumulado tanto». «Lorenzo fue un hombre muy previsor», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera maternal y orgullosa. «Siempre me decía que debía asegurarme de que ustedes estuvieran bien cuidados cuando yo ya no estuviera». Era hermoso ver cómo la codicia transformaba completamente sus expresiones. Toda la tensión, toda la actuación cuidadosa de la noche anterior se desvanecía ante la promesa de esas cifras astronómicas. Finalmente podían mostrar sus verdaderos rostros. «Pero mamá», dijo Aurelio mirándome con ojos brillantes, «no necesitas pensar en esas cosas todavía. Tienes muchos años por delante». «Es cierto», agregué tomando un sorbo de vino con deliberada lentitud. «Pero quería que supieran que a pesar de todos estos años difíciles, a pesar del distanciamiento que hemos tenido, ustedes siguen siendo mi familia. Y la familia se cuida mutuamente». Celina se acercó y me tomó las manos con un fervor que no había mostrado en toda la noche. «Suegra, usted es una mujer extraordinaria. No sabe cuánto lamentamos todos estos años perdidos. Por eso», intervino Aurelio, claramente tratando de controlar su excitación, «es tan importante que firmemos esos documentos que preparamos para ti, para proteger todo esto, para asegurar que nadie pueda aprovecharse de tu generosidad». Ahí estaba. El momento que había estado esperando toda la noche. El momento en que revelarían completamente sus verdaderas intenciones, ahora que creían que había millones en juego.
Tienes razón, hijo, dije levantándome lentamente de mi silla. Es muy importante proteger el patrimonio familiar. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, fingiendo contemplar las plantas perfectamente cuidadas mientras organizaba mis pensamientos para lo que venía a continuación. Por eso, continué sin voltearme hacia ellos. He tomado algunas medidas preventivas. ¿Medidas preventivas?, preguntó Celina con una nota de alarma apenas perceptible en su voz. Me di vuelta lentamente, sacando de mi bolso el pequeño dispositivo de grabación que había estado funcionando toda la noche. He grabado toda nuestra conversación de esta noche, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con la conmoción que se extendía por sus rostros. Cada palabra, cada propuesta, cada consejo que me han dado. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la habitación contigua. «Mamá», murmuró Aurelio, su voz ahora temblorosa por razones muy diferentes. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo, mi querido hijo, que durante 28 años me abandonaste completamente. 28 años sin una llamada, sin una visita, sin un feliz cumpleaños. Pero la semana pasada, cuando contrataste un investigador privado para averiguar sobre mi situación financiera, decidiste que era hora de reconciliarte conmigo». La cara de Aurelio se puso blanca como el papel. Celina retrocedió instintivamente, como si mis palabras fueran armas físicas. «No sé de qué hablas», balbuceó Aurelio, pero su voz no tenía convicción. «Por supuesto que lo sabes», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Sabes que tu empresa está al borde de la bancarrota. Sabes que tienen deudas que no pueden pagar. Sabes que necesitan dinero desesperadamente. Y cuando descubriste que tu madre viuda y abandonada tenía una herencia considerable, de repente recordaste que tenías familia. Saqué mi teléfono y marqué un número en altavoz. Después de 2 timbres, la voz profesional del licenciado Alcántara llenó el comedor. «Buenas noches, señora Fonseca. ¿Todo salió según lo planeado?» «Perfectamente, licenciado», respondí, sin apartar la mirada de los rostros desencajados de mis queridos familiares. «Tengo toda la evidencia que necesitamos». «Excelente. Los documentos de protección patrimonial ya están registrados y el Nuevo Testamento está completamente blindado contra cualquier intento de manipulación». Colgué el teléfono y me dirigí hacia la mesa donde seguían los documentos que me habían presentado. «Estos documentos», dije levantándolos, «que tan gentilmente prepararon para mí, ahora forman parte de la evidencia de intento de estafa patrimonial contra un adulto mayor. Es un delito grave, por si no lo sabían». «Espera, espera», dijo Celina levantándose bruscamente, su máscara de amabilidad finalmente cayendo por completo. «Esto es ridículo. Solo estábamos tratando de ayudarte». «¿Ayudarme?», pregunté con una risa que no tenía nada de amable. ¿Ayudarme como me ayudaron durante los últimos 28 años? ¿Como me ayudaron cuando lloré sola en cada cumpleaños? ¿En cada Navidad? ¿En cada momento importante de mi vida? Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y me volví hacia ellos una última vez. El testamento que leyeron es falso, por cierto. Mi verdadero testamento destina todo mi patrimonio a organizaciones de caridad y a mi nieta Esther, quien será la única beneficiaria familiar cuando cumpla 25 años. Ustedes no recibirán ni un solo peso. «No puedes hacer esto», gritó Aurelio, toda pretensión de amor filial finalmente abandonada. «Soy tu hijo». «No», respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Eres el hombre que abandonó a su madre durante las décadas más difíciles de su vida y luego regresó como buitre cuando olió dinero. Eso no es un hijo. Eso es un extraño. Con mi apellido.
Salí de esa casa por última vez, respirando el aire fresco de la noche como si fuera la primera bocanada, después de años bajo el agua. El taxi que había pedido ya me esperaba. Mientras nos alejábamos por las calles familiares de mi ciudad, saqué mi teléfono y llamé a Esther. «¿Abuela? ¿Cómo estuvo la cena?» «Perfecta, mi amor», respondí con una sonrisa que nadie podía ver, pero que se escuchaba claramente en mi voz. «Absolutamente perfecta». Esa noche, por primera vez en décadas, dormí en paz absoluta. Había recuperado algo más valioso que cualquier herencia. Había recuperado mi dignidad, mi poder y mi libertad, porque finalmente había entendido que el amor verdadero nunca se mendiga, nunca se compra y nunca se negocia. A los 65 años, Romelia Fonseca había aprendido la lección más importante de su vida, que estar sola con dignidad es infinitamente mejor que estar acompañada por quienes solo te valoran por lo que posees. Por primera vez en décadas, era libre.